Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a hacer un video español-inglés, ya que el último video que subí en inglés creo que no se entendió mucho, porque bueno, estoy revisando las estadísticas, noto que sus estadísticas son bastante bajas, en general de todo, de tiempos en cuanto a reproducciones, en cuanto a dirección de reproducción, todo. Entonces bueno, pues voy a hacer la explicación en español y después en inglés del tema. Verán, es una situación bastante, bueno, a mi modo de ver es sencillo, pero es un tema no conocido, no muy común. Normalmente, por ejemplo, podríamos hacer referencia a lo que es el agnosticismo, el ateísmo, ateísmo, deísmo, dentro de las corrientes de los sistemas de pensamiento, los sistemas sistemas de pensamiento. En este sentido, entonces, el gnosticismo o igdeísmo hace referencia a una forma de cuestionamiento sobre el concepto de deidad, particularmente más sobre lo que es la falsabilidad conceptual, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de que el gnosticismo, primero, antes de decir, puede ser las posturas tradicionales o más comunes, estarían hablando de lo que son, por ejemplo, viendo de lo más conocido, lo teísta, estaríamos hablando de una persona que específicamente reconoce el tener una deidad particular que llama por un nombre concreto, ¿no? No voy a dar nombres de deidades en este caso. Bueno, voy a dar una deidad que ya no suele adorarse, digamos, en estos momentos de la humanidad. Por ejemplo, yo podría decir un teísta de Quetzalcóatl, por ejemplo. Entonces, ese sería un teísta. Cuando hablamos de un deísta, con D de dedo, estamos hablando de una persona que reconoce la existencia de dioses, de algún dios, alguna deidad, pero no le nombra de alguna manera en concreto, no está afiliado a alguna corriente religiosa particular tampoco. Es decir, existe, pero bueno, en su concepción existe, pero no puede decir que es Tlaloc, Quetzalcóatl o Vishnu, no sé, no puede afirmar que sea uno en particular. Y la siguiente estructura sería, o sistema sería el agnosticismo. El agnosticismo es una postura que toma una forma de escepticismo sobre la existencia de la deidad, es decir, dice no existe algo que me haga refutar la idea concreta por completo de alguna deidad o deidades, pero tampoco puedo asegurar o tener la certeza de que exista tal cualidad. Es como una situación de dar el beneficio de la duda a la situación de la deidad, como sea que le llames. Esto aplica para cualquier constructo de deidad. Bueno, el gnosticismo, que es el menos conocido, estaríamos hablando de que en este sistema de creencias, primero que nada, antes de decir, de poder siquiera decir si existe o no, bueno, me salté el más común, bueno, el segundo más común creo, que es el
ateísmo. El ateísmo es el que nos indica que no existe ninguna deidad, ya que no hay evidencia de tal cosa. Por lo tanto, el ateísta no cree en ninguna deidad, cualquiera que sea esta. Bueno, entonces ya pasamos a lo que es el gnosticismo, donde vamos a un cuestionamiento todavía más ulterior, más profundo, donde estaremos cuestionándonos lo siguiente. Si pensáramos en el concepto de deidad como si se tratara de una moneda, la moneda tendríamos dos caras. Una cara sería, por ejemplo, el ateísmo, y otra cara sería el teísmo. ¿Sí? Entonces, si arrojamos la moneda, diríamos, bueno, cae cara o cae cruz, ¿no? Pero en el teísmo tendremos que definir qué es esa moneda. ¿Cuál moneda es? Que no es lo mismo tirar un dólar que tirar un peso mexicano, que tirar un euro, que tirar un yen o un peso argentino, no sé. Entonces, un sol, por ejemplo, tampoco. Entonces, partimos cuando hablamos de teísmo o gnosticismo, que antes que tomar una postura sobre la existencia o no existencia de deidades, estaríamos necesitando la conceptualización última de una postura filosófica de lo que sería una deidad, es así como tal una definición última, ya que bueno, cada forma o expresión de lo que fuera considerado deidad estaría convirtiéndose en un concepto el concepto es particular, el concepto puede ser personal. Sin embargo, cuando hablamos de una definición, es algo universal, por lo menos aceptado de manera estándar, general, de las personas. Por decir, yo puedo encontrar una definición de lo que sería ASMR, vamos a poner ejemplo, la ASMR. Entonces, esa definición es, digamos, ciertamente universal, digamos. No hay controversia en cuanto a cómo se define la ASMR. Por ejemplo, cómo se definiría el concepto de sol, o el concepto de silla, o el concepto de agua, pues así, ¿no? Entonces, por otro lado, entonces tenemos el concepto de Dios, el cual no, por principio, pues no puede ser definido una sola característica, ¿no? Porque las expresiones conceptuales de deidad estarían variando muchísimo desde el inicio del uso del término hasta nuestros días, ¿no? Podemos tener concepciones de deidad que van desde los fenómenos de la naturaleza como un rayo, las tormentas, la guerra, etcétera, como los dioses creadores, dioses destructores, dioses que específicamente nada más hacen una sola cosa, deidades que se dedican a atormentar humanos, deidades que pueden tener forma de animal, muchísimos, o sea, estamos hablando, por concreto, existe una iglesia en Argentina que considera deidad a Diego Armando Maradona. Es una iglesia instituida, es una iglesia legalizada. Entonces para ese conjunto de personas, Dios
es ese hombre que en su momento murió hace poco. Si comparas, por ejemplo, las características que pudiera tener esta persona, Diego Armando Maradona, con algunas otras deidades conocidas, como que pudiera ser, por ejemplo, Hermes, Zeus, que pudiera ser este tipo de expresiones de deidad en las deidades judio-cristianas, ¿no? Lo voy a mencionar porque creo que las conocemos. Pues no cumplen las mismas características, ¿no? Entonces es ahí donde entra la situación de primero habría que saber si el término Dios puede ser definible de una manera universal antes de tomar otro tipo de postura sobre el tema, ¿no? Entonces, cuando se logre, si es que se logra definir qué es realmente en fondo y en universalidad la palabra Dios, de ahí puedes partir, porque es una situación que puede, bueno, de hecho no puede, realmente rebasa las utilidades prácticas de la semántica. En ese sentido, pues, entonces, si no es definible, si no fuera definible, entonces no podría, en un sentido, dentro de la realidad humana, antes que otra cosa, antes que decir que existe o no existe, tal vez existe pero no estamos seguros, existe y se llama Juan. O sea, antes que todo eso es poder decir qué es, pero no qué es de que yo creo que es, o a mí me dijeron que era tal cosa, a mí me dijeron que era el que creó el universo, a mí me dijeron que fue el que controla el rayo, a mí me dijeron que es el sol, a mí me dijeron que es un gato. Independientemente de eso, sentido ontológico filosófico último debería ser poder encontrarse, y de no encontrarse pues se descarta como fenómeno estudiable. Eso es básicamente lo que se habla en la terminología de lo que es el ignosticismo o icteísmo. También se puede encontrar este término como no cognitivismo teológico. Desafortunadamente el texto que encontré era un texto de refutación, un texto que no lo que buscaba era refutar la postura gnóstica. Pues bueno, hablaba de situaciones en las que plantear, por ejemplo, que la existencia de una deidad con las características como comúnmente se le conoce en Occidente, como puede ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, atemporal, eterno, etc. Entonces, sobre esos planteamientos es que cuestionaba que no pueden ser, o sea, el error está en el hecho de rebatir negativo con negativo, ¿sí? Entonces, bueno, el error estaba en el hecho de decir, tú no puedes demostrar que las cosas no son de esta forma. Y pues no, realmente la situación no se plantea así. Deberíamos plantear poder demostrar de forma evidencia lo que sí es positivo, lo que sí es comprobable. Entonces, si yo digo es que no es conceptualizable, tú debes demostrar, o yo debería demostrar, o quien sea que esté interesado en hacerlo, que es conceptualizable, que puede ser conceptualizado, que puede ser falsable. Entonces, partiendo de ahí, tendrías objetividad en el proceso. De no hacerlo, pues estás cayendo en una falacia argumental. Sí. Entonces, bueno, de eso se trataba el audio anterior, que creo que no gustó o no se entendí, fue demasiado técnico. Desafortunadamente tampoco encuentro mucho
se hace referencia a un autor de un teólogo de origen judío, eh, que fue el primero, me parece, que utilizó el concepto, y hay algunos textos que encontré, pero siguen siendo de refutación, pertenecientes a los católicos, pero no encuentro más fundamento filosófico ni dentro de lo que es el gnosticismo, ni dentro de lo que es el no cognitivismo teológico. Entonces, bueno, de eso se trató el video anterior. Y pues decía que lo iba a hacer en inglés, pero creo que así con lo de español está bien. Entonces, bueno, les dejo este video. Muchas gracias. Y cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye.